Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en el segundo día del evento. Como siempre, es un placer volver a los MUMs, estar presentando algunas cuestiones. En este caso particular, vamos a presentar una pequeña simulación de BGP en un software de simulación llamado GNS3. Algunos ejemplos, un ejemplo puntualmente, pero vamos a repasar algunas otras topologías también. Esto nunca funciona cuando tiene que funcionar. ¿Sí? ¿Está con pilas? No me vale. Ahí está. Bueno, mi nombre es Álvaro Gamarra, soy ingeniero en informática, docente de la Universidad Católica de Salta, instructor de Microtik y bueno, con algunas certificaciones en otras marcas también. Soy de la provincia de Salta, por eso docente de esa universidad, y trabajamos también en conjunto con los chicos de Bejuca, Silvana y Luis María, que están por ahí dando vueltas, ellos están en Tucumán, y con Marcelo de Winix Paraguay. Entonces de esa forma más o menos abarcamos todo lo que es la parte norte de Argentina y bueno, Marcelo en todo Paraguay, brindando capacitaciones y también servicios de consultoría en general en Microtik y bueno, en algunas otras marcas, proyectos en redes en general. Ahora entrando directamente a la presentación, aquel que estuvo en 2015 la va a encontrar bastante parecida, por lo menos a la primera parte, donde voy a hacer referencia a qué es el software, para qué sirve, qué es lo que podemos hacer con él, y después entrar específicamente en la parte de BGP, que es lo que por ahí nos interesa para hoy. La presentación de 2015, para que la quiera ver, está en la página de MUM y hacía referencia al mismo producto, GNS3, pero los ejemplos eran de balanceo de carga con PCC. A ver si ya funciona esto. Sí. ¿Qué tenemos como alternativas a GNS3? No es el único simulador, por supuesto. El famoso y conocido Packet Tracer, con el que enseña en la Academia de Cisco, principalmente el curso CCNA. Para las certificaciones más avanzadas de Cisco están utilizando otros productos, inclusive en muchas academias he visto que utilizan GNS3 para esa certificación, CCNP o algunas otras. NSP de Huawei, que usamos en la Universidad Católica, dado que Huawei donó una serie de equipos a la universidad, entonces podemos hacer algunas prácticas con los equipos físicos y también con el simulador. EBNG, un producto bastante bueno, lo probé un poco, muy similar a la filosofía de GNS3, me gustó mucho. NetSim y bueno, muchos otros más, que ahí les dejo el link para que ustedes puedan verlo por su cuenta. ¿Qué ventajas y desventajas tienen uno y otro? Packet Tracer, exclusivamente dedicado a Cisco, NSP para Huawei, EBNG al igual que GNS3 nos permite incorporar otros routers, Juniper o lo que sea, y quizás lo que más nos interesa a nosotros, Microtik. ¿Sí? O sea que también está bueno para que el que quiera haga alguna prueba con EBNG. ¿Cuál es la idea de utilizar un simulador de redes? Yo básicamente la divido en dos, como un entorno de desarrollo o pruebas pre-producción, como entorno de aprendizaje, dependiendo de dónde yo me quiera parar. Como entorno de desarrollo o de las pruebas preproducción, ¿qué podemos hacer con esto? Realizar demostraciones con un alto grado de certeza sobre nuestra red. No sé si vieron, los ingenieros civiles o los arquitectos por ahí tienen herramientas AutoCAD. Hoy en día pueden hacer, vamos a un arquitecto, nos muestra tu casa, va a ser así, así, incluso con los modelos de simulación en 3D, hacen que caminen personas dentro de la casa y lo podemos ver y como que nos venden el producto de esa manera. Después cuando nos entregan a la casa quizá la ventana no está en el lugar donde nosotros queríamos, esas cosas, pero bueno, eso es ya otro tema. Esta herramienta nos permite a nosotros más o menos presentarnos de la misma manera. Armamos una red, la simulamos en nuestro entorno y ante los jefes de tecnología o lo que sea, a los que les tenemos que vender el proyecto, al dueño de un WISP, si es que estamos haciendo, mira, así va a ser tu red, va a funcionar de esta manera. Se complementa perfectamente con la presentación que hizo Jorge, creo que era ayer a la mañana, que hablaba sobre un WISP de escalabilidad, cómo generar escalabilidad en un WISP. Bueno, todo eso lo puedo probar primero en el entorno de simulación y después llevarlo a cabo en los equipos sin necesidad de romper nada. Haciendo esto, tengo la posibilidad de testear configuraciones complejas sin la necesidad de contar con routers reales. Por ahí, en la presentación de ahora que vamos a hacer BGP,
Si no me equivoco, son 5 routers más o menos los que estoy utilizando. Bueno, puedo llegar a tener 5 routers chiquitos, pero no todos lo tenemos. A veces quiero hacerla más grande, de 10, de 15, 20. Bueno, de esta manera lo puedo hacer sin problema. Probar actualizaciones de software en los equipos antes de realizar en producción para evitar inconvenientes. Aquí bueno, la famosa frase, lo que funciona no se arregla, pero de repente aparece una nueva versión del software y yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Actualizo o no actualizo? ¿Me va a seguir funcionando como estaba funcionando o no? Bueno, por ahí es conveniente hacerlo en un entorno simulado y ver los efectos colaterales que pueda llegar a traer esta actualización. Si va todo bien, pasarlo a producción. Y también para evaluar compatibilidad con productos de otros fabricantes sin la necesidad de contar con los equipos. Yo hace cerca de un año me tocó hacer una VPN entre un MikroTik y un FortiGate. No había trabajado nunca con esa otra marca y encima el equipo estaba en Hong Kong. Yo no tenía la posibilidad de tenerlo físicamente como para hacer algunas pruebas. Entonces, bueno, en GNS3 hice la demo, un MikroTik, bajé una máquina virtual de Fortinet y los hice funcionar. Después, cuando lo pasé a producción, anduvo bien durante un tiempo. En algún momento hice una actualización del firmware del router OS y empecé a tener un comportamiento extraño. Se caía el túnel, de repente era una VPN basada en IPsec, se caía, no encontraba ningún motivo. Bueno, ¿cómo lo solucioné? Desde la sucursal de Salta, mandando ping contra Hong Kong constantemente y bueno, no se cayó nunca más, digamos, siguió trabajando perfectamente. Ayer o antes de ayer, en el WhatsApp de entrenadores de MikroTik, alguien de algún lugar del mundo publica: estoy con una VPN entre un MikroTik y un Fortinet y de repente se me cae el túnel. O sea que, bueno, primero me sonreía esto que hace un año que a mí me venía sucediendo, también le estaba pasando a alguien, o sea, no era un problema con configuración o algo. Entonces, si por ahí pensamos que un protocolo como IPsec es un protocolo estándar, entre dos fabricantes distintos, por ahí tienen algunas pequeñas modificaciones que hacen que tenga este comportamiento, ¿sí? No entendía yo por qué pasaba. Bueno, ahora más o menos entre todos hemos ido tirando una serie de ideas que creemos que por dónde está el problema, así que ya veremos si lo solucionó o si no lo dejo tirando pin como está actualmente. Como entorno de enseñanza o aprendizaje, esto me sirve mucho desde mi ámbito de docente en la universidad, también desde instructor de MikroTik. Facilita la posibilidad de hacer entrenamientos en línea, no los entrenamientos oficiales de MikroTik. Quiero aclarar esta situación, no está permitido hacerlo, pero entrenamientos de redes en general sin ningún problema. Con los alumnos de la universidad lo hago muy seguido, una plataforma Moodle, subimos ejemplos y ellos los desarrollan en sus casas. Podemos hacer referencia como entrenadores a protocolos y topologías complejas sin la necesidad de contar con los equipos, 2, 3, 4, 5 N equipos sin ningún problema. Ya deja de ser una excusa, no puedo probar OSPF, no puedo probar BGP porque no tengo más de un router, no hace falta. Y bueno, en la universidad a mí me gusta mucho que los alumnos, esto un poco lo aprendí de los cursos de MikroTik, donde es una obligación, pero es necesario que los asistentes vayan con sus notebooks. A mí me gusta, después esto lo trasladé a la universidad, que también asistan con sus propios equipos, no necesariamente usemos lo de la universidad, para que se lleven los laboratorios directamente en sus mochilas, en lo que sea, y puedan seguirlo trabajando. Si no, trabajamos en la universidad, después van a casa y dicen, no, mira, el laboratorio me quedó en la computadora tanto y me lo borraron, no lo pude practicar nunca más. Bueno, no hay excusa con respecto a eso también. Entonces, ¿cuál es la idea de GNS3 puntualmente? Cisco, la vieja escuela, tiene su propio simulador, pero también tiene la posibilidad de correr simulaciones en GNS3. Juniper le pasa más o menos lo mismo, un poco más moderno. Y bueno, en el caso de MikroTik no tiene su propio simulador, esos serían ustedes, los millennials, los que están ahí, que no son millennials, sí. Quiero tener un propio simulador. No desarrolla el mío, perfecto. Puedo usar sin ningún problema GNS3 o EBNG que hice referencia. Seguimos desarrollando un poco la idea antes de entrarlo en la demo. Una presentación como la que estoy por hacer ahora, con 5 routers, por ahí necesitaría algunos cables de tensión, cables de red. Bueno, así todo desorganizado como lo vemos ahí, por ahí tendría que traerlo para acá, ponerlo un poco abajo de la mesa para que no lo vean.
Y bueno, uno de por sí está un poco nervioso cuando tiene que hacer una presentación de este tipo y sin querer pasó por abajo, tocó un cable, tocó la zapatilla, la apagué y me auto boicoteé mi propio escenario. ¿Sí? Entonces, en el caso de la compu, en el peor de los casos, digamos, en la peor situación, se me apaga la compu, lo que sea, vuelvo a encender la simulación, le doy play y lo tenemos al escenario funcionando sin problema. Perdón que les dé la espalda a los que están ahí, pero voy... Gracias. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para correr esta simulación? Bueno, GNS3 es de descarga libre, open source. Dentro de GNS3, GNS3 es un compendio de herramientas, o sea, viene el producto, el core, y trae otras alternativas para hacer la simulación. Una de esas herramientas para simular es QEMU, Quick Emulator, también es un open source, con esto emulo los MikroTik principalmente. Después hay otras herramientas, Dynamips, que es la que me permite simular equipos de Cisco y así. Para mi simulación estoy usando un MikroTik CHR, un Cloud Hosted Router. ¿Qué particularidad tiene? Por defecto, la versión que yo bajo de la página de MikroTik es full, no tengo un límite de tiempo para utilizarla. Sí me limita a 1 megabit de tráfico por interfaz, que para un entorno simulado me viene perfecto, no necesito tráfico. Antes hacíamos estas simulaciones descargando la ISO x86, pero salvo que le ponga una licencia, tenía para usarla nada más que por 24 horas. Entonces ya lo tenemos resuelto. Y yo me apoyo en un hipervisor alojado en la computadora, estoy corriendo Windows y arriba el hipervisor, VMware Workstation, bueno, creo que ya conoció por la mayoría. ¿Cómo lo puedo correr a GNS3? De manera nativa en Linux. Instalo el producto para seguramente la gran cantidad de público usuario de Linux acá. Debe ser bastante trivial hacer la instalación. Por ahí para gente que usa más Windows que otra cosa, como en mi caso, no es tan sencillo. O al menos tener doble buteo y esas cosas es medio incómodo, entonces yo la desecho. Pero es la mejor alternativa. Corre de la mejor manera, de manera nativa en Linux. VMware Workstation más GNS3 Workbench, que es lo que yo voy a usar ahora, es un GNS3 Workbench, una máquina virtual que publicó un centro de capacitación norteamericano que se llama Red Nectar. Me descargo la ISO, ya tengo no es una ISO, pero una imagen de VMware, ya tengo el GNS3 instalado, ya tengo algunas imágenes de routers y ese tipo de cosas. Así que lista para usar en VMware Workstation, Play y salgo funcionando, no necesito instalar nada. Antes de esto, había intentado hacerlo funcionar en Windows, porque si uno entra a la página de Windows y dice tenemos soporte para Windows, yo decía un poco de manera jocosa en el MUM anterior que yo había perdido el pelo tratando de hacer funcionar GNS3 en Windows. O sea, lo instalé, funcionó, o al menos arrancaba el producto, pero empezaba las simulaciones y las simulaciones no me andaban. O sea, no tiraba pins entre el router y no me respondían y cosas así que no entendía nada. Y había quedado completamente decepcionado con el producto. Hasta que encontré esa máquina virtual y me di cuenta que el problema no era el producto, sino que cómo funcionaba el producto en Windows. Bien, se ve que tuvieron varios comentarios al respecto, los de GNS3, y evolucionaron y sacaron una nueva versión que corre junto. Uno se descarga un exe para Windows y una GNS3 VM, que les llaman eso, que no es ni más ni menos que un Linux, y el GNS3 no es más ni menos que una interfaz gráfica que ejecuta la simulación en el Linux. O sea que estamos en la misma situación. Así que bueno, esta es alternativa para utilizarlo. De la misma manera, para los que utilizan Mac, funciona de la misma manera el producto. Descargamos y la GNS3 VM y ya tenemos las simulaciones. Bueno, ahora sí entrando en el tema técnico, digamos, de la presentación de la demo de hoy, vamos a hablar algunos ejemplos sobre BGP, el Border Gateway Protocol. Es un protocolo de enrutamiento de exterior. También tiene una versión, si se quiere, IGP. En realidad no es IGP, es BGP interior. Sigue siendo un protocolo de enrutamiento exterior, pero lo utilizamos para las rutas externas y distribuirlas internamente dentro de nuestra red. O sea, no hay que confundirse con eso, que por más que sea IBGP con E, IBGP con I,
y BGP no es un protocolo de enrutamiento interior. Se apoya en OSPF o en algún protocolo de enrutamiento interior para poder funcionar. Utiliza un algoritmo de vector distancia. La idea de BGP es el protocolo difundido que conecta los grandes nodos de Internet, tratando de encontrar el camino más eficiente entre los nodos. Utiliza el puerto TCP 179 y la interoperabilidad entre los fabricantes está definida en la RFC 4271, es la última. Hay algunas otras RFC anteriores. Y ahora sí, para avanzar con la demo, tenemos que ver unos pequeños conceptos teóricos o mínimos y necesarios para poder comprender cómo funciona el protocolo y para qué nos va a servir BGP. Esos son, ¿qué es una ASN? ¿Para qué necesito el ASN? Y cómo puedo gestionar desde nuestra región estos recursos. ASN es un sistema autónomo, un conjunto de redes administrado por una única entidad y tiene autonomía dentro de Internet. Seguramente la gran mayoría acá es una AS parcialmente en sí mismo. O sea, toda entidad que administra una red es quizás una AS, solamente que algunos pocos tienen autonomía dentro de Internet. Es decir, gestionaron sus propios recursos, direcciones IP. La otra mayoría utilizará los que les entrega directamente su proveedor. Y ASN, se despega del concepto anterior, es un número identificatorio que nos asigna, en este caso, el organismo encargado de entregar estos recursos. Por eso podemos decir que Internet es un conjunto de sistemas autónomos, todos conectados entre sí. Inicialmente, el ASN estaba definido por el RFC 1930 y era un número de 16 bits. Teníamos la posibilidad de llegar desde el 0 al 65.535. Con la expansión de Internet nos quedamos cortos con esos numeritos. De la misma manera que tenemos direcciones IP públicas y direcciones IP privadas, también tenemos AS públicos y AS privados. Desde el 65.12 hasta 65.535 son considerados los privados. Entonces, por eso rápidamente nos quedamos cortos y hubo una nueva RFC, la 4893, que tuvo que ampliar el espacio de esos ASN, lo convirtió en un número de 32 bits, entonces ya tenemos desde 0 a ese número que, no sé, es ilegible para mí. ¿Para qué necesito una ASN? El proceso de cambio de operador a Internet, si yo tengo mi propio ASN, es más sencillo. Supongamos yo soy un proveedor de servicio de Internet, puede ser un WISP, estoy conectado a, no sé, Telecom. Me asigna una X cantidad de direcciones IP, yo a través de eso vía NAT les doy servicio a mis clientes y de repente llegó a mi ciudad ARSAT, con unos precios quizás disruptivos, donde ya no me conviene seguirle pagando lo que me cobra Telecom o lo que sea. Y digo, bueno, podríamos empezar a pensar cambiarnos de proveedor. El tema es que con las direcciones IP que me daba Telecom, yo o se las estaba asignando al cliente o les hacía alguna especie de NAT para que vean cámaras, servidores o lo que sea. Y si me cambio a un nuevo proveedor, voy a tener nuevas direcciones IP y me implica una reconfiguración completa de mi red y muy probablemente un tiempo de servicio de desconexión. Teniendo yo mis propios recursos, no estoy casado con el proveedor, los publico por uno, rompí mi relación contractual con ese, tengo otro proveedor, los empiezo a publicar por el otro y para el cliente es completamente transparente. Y después, por otro lado, esto quizás es no menos importante, al tener una ASN, un proveedor de servicio de Internet empieza a ser alguien dentro de Internet. Si no, estamos escondidos atrás de nuestro proveedor y los grandes generadores de contenido, llámese Google, Facebook, Netflix o quien sea, no nos conocen. Entonces, les llega mucho tráfico, supongamos que yo tengo mucho volumen de tráfico, le está llegando mucho tráfico, pero le está llegando en nombre de nuestro proveedor, de nuestro carrier. Entonces, para ellos no nos conocen. De repente, ponemos nuestro ASN, les empieza a llegar mucho tráfico desde ese ASN y dicen, qué interesante, ¿por qué me está llegando tráfico de esta entidad que antes no la conocía? Vamos a ponerlo en contacto. Vamos a poner en contacto y decir, che, mira, la verdad que me está llegando mucho volumen de tráfico desde tus redes. A mí me interesa que hagamos algún acuerdo. Si te interesa a vos, te pongo un servidor de caché dentro de tu infraestructura para que no tengas que venir a buscar el contenido a mis servidores en, no sé, en algún lugar del mundo, los tengas localmente.
O sea, vos decís que tu proveedor mayorista te está provisionando el contenido desde su calle, o sea, no necesariamente lo está buscando. Sí, efectivamente, a vos te cobra quizás ancho banda internacional, pero lo está sacando de adentro de su data center a un costo tendiente a cero más o menos. ¿Qué pasó? Con esta situación podemos llegar a aspirar cuando somos ni siquiera grandes, ¿no? Cuando somos medianamente medianos, podemos llegar a aspirar a tener nuestro propio contenido directamente en nuestro data center, y ahí es donde quizás el negocio de proveer internet empieza a ser redituable, porque si no soy preso de revender el servicio de mi proveedor mayorista, por más acuerdo económico que haya podido hacer con ellos. Y cuando crezco ahí un poquito más, también me permite tener redundancia. Seguramente hay algunos WISP, quizás un poco más pequeños, o por ahí no tanto, que reciben muchas conexiones domiciliarias, las meten a un MikroTik, le aplican algún algoritmo de balanceo de carga y con eso llegan a sus clientes. De repente, a esos clientes que también tienen servicios nateados, se cayó el servicio por el que estaba saliendo ese cliente y por ahí tenía una VPN o unas cámaras o lo que sea, y sigue teniendo internet, pero las cámaras o la VPN quedaron offline porque está saliendo por otro IP. Entonces, si yo tengo mis propios recursos, publico por uno, publico por otro, se cae uno y sigue saliendo el tráfico o entrando el tráfico por el otro sin ningún inconveniente. Entonces, está bastante bueno poder tener nuestros propios recursos. ¿Cómo gestiono estos recursos? En Latinoamérica, este es el organismo que se encarga de brindarlos, LACNIC. No son recursos baratos, pero dependiendo la cantidad de clientes que yo tenga, el prorrateo entre todos mis clientes puede llegar a ser unanimidad. Para un ISP chiquito, por ahí tener que absorber esos costos es medio alto. Se paga de manera anual. Y bueno, una mala noticia que seguramente es conocida por todos: estamos en etapas críticas de agotamiento de IP versión 4, con lo cual si yo voy a pedir recursos de estas características al LACNIC, o sea IPv4, me van a pedir que lo justifique muy bien para poderme entregar algún prefijo, y seguramente me van a entregar un prefijo bastante chiquito. /24 es lo mínimo que tienen que entregar y quizás hoy en día es lo máximo. Hace un tiempo que ya no gestiono nada, pero difícilmente estén entregando algo más que eso. IPv6, por supuesto, no hay ningún problema. En IPv6, los que trabajamos con MikroTik estamos con otro pequeño inconveniente que MikroTik tendrá que resolver. Bueno, ya para entrar a la demo específicamente, algunos ejemplos de topología. Un solo ISP. Este seríamos nosotros, el WISP, el cliente. Publica sus recursos hasta este ISP. ¿Sí? ¿De IPv6? Bueno, si querés lo podemos charlar después más detalladamente, pero no, ¿cómo? A grandes rasgos no tenemos un soporte, o sea, necesitamos usar algún mecanismo de transición de IPv6 a IPv4, con lo cual también necesitamos IPv4, ¿sí? Entonces eso tenemos que, no tenemos soporte IPv6 directo. En el evento del LACNIC, si estuvo alguien, le pegaron mucho a nuestra marca con ese tema. Entonces esto seríamos nosotros. Publicamos nuestros prefijos por nuestro proveedor y tenemos la salida a internet. ¿Cuál es la ventaja que tenemos eso? Simplemente las direcciones IP son nuestras. El día que queremos cambiarnos de ISP lo podemos hacer sin problema. No tenemos que modificar nada dentro de nuestra red, al menos en la parte de clientes y en nuestro router de core, de borde, pero nada más que eso. Este esquema anterior también no lo dibujé, pero podríamos hacer otro vínculo ahí, de tal manera de tener una redundancia contra el mismo proveedor de internet, ya sea para aprovechar otro camino por si se me corta el principal, o si este está corto de ancho de banda, podría tener otro vínculo ahí sin ningún problema. Este es quizás el ejemplo más típico, cuando estoy conectado a dos carriers, dos ISP, multihoming. Entonces, puedo utilizar un ISP, el ISP-A, y el otro usarlo de backup. Quizás desde lo económico no es lo más conveniente, dependiendo qué arreglo haya hecho con el otro ISP.
o puedo utilizarlos a los dos en simultáneo. Tendré que jugar con algunos truquitos, quizás marcar paquetes o aplicar filtros en BGP que vamos a ver y hacerlo funcionar. Y este otro esquema, que es el que vamos a hacer en la demo que tengo simulada en GNS3, es quizás un poco más complejo, donde tengo el proveedor de servicios de Internet, un ISP-A, un ISP-B y un nodo de intercambio de tráfico, un IXP. Aquí en Argentina, la Cámara Argentina de Internet, CABASE, promueve la implementación de estos nodos de intercambio de tráfico en las distintas ciudades. En la mayoría de las ciudades importantes del país ya tienen presencia. En Salta, hace un año aproximadamente, ya estamos conectados. Y la idea es que todo el tráfico que sea regional, para Salta, por ejemplo, se concentre en este IXP, no tenga que salir a otro lado, y todo el tráfico que sea regional a Argentina se concentre en lo que ellos llaman ruteo central, aquí en Buenos Aires, de tal manera de utilizar lo menos posible la salida internacional. Un poco de acuerdo a las estadísticas que ellos manejan, en el orden del 65 o 70% del tráfico, si uno está conectado a un IXP, no tiene que salir bajo ningún concepto internacionalmente. Entonces, de esta manera, como ISP, tengo unos ahorros de coste sumamente importantes. Bueno, ahora sí vamos específicamente a la demo. En la demo esta, el escenario planteado es el que acaban de ver en el PowerPoint. Está un poco distinto la organización de los routers y lo que sea, y ahora voy a explicar por qué. Esto sigue igual. El cliente o el WISP, proveedor A, proveedor B y XP. Y acá utilicé una herramienta que tiene GNS3 que se llama Cloud para poder conectar cada uno de estos routers a esta cloud y vincularlo con una interfaz física de mi notebook. De tal forma que ahora ya minimizo este entorno simulado y vía Winbox puedo gestionar cada uno de estos routers, incluso este que está acá, que si bien le cambié el iconito para que no sea el clásico router, sino este es el que simula hacer la internet, pero no es ni más ni menos que un router. Entonces, tengo la gestión completa de estos equipos vía Winbox. Podría gestionarlo también desde consola. En cuanto los enciendo a los equipos, ya tengo el acceso directo a la consola y me logueo y lo que sea. Pero bueno, normalmente estamos un poco más acostumbrados a usar Winbox y quizás va a ser más representativa la simulación mostrada desde ahí. Entonces ahora vamos a por eso. Como verán, tengo algún icono ahí desordenado. Bueno, para la implementación es muy sencilla. Voy a Routing, BGP, y lo primero que hago en instancias, defino el sistema autónomo que me fue asignado, en este caso por LACNIC, ¿sí? Yo puse que me asignó el número de sistema autónomo 100, ¿sí? Es lo que están viendo ustedes ahí. El segundo paso es establecer lo que llamamos un peer contra mi proveedor o contra el IXP. ¿Qué datos necesito para hacerlo? Bueno, un nombre, la dirección remota con la cual yo me voy a conectar, o sea, el otro extremo, y el número de sistema autónomo del otro lado, en este caso 200. Suficiente. Con eso ya estamos. Por supuesto, del otro lado, el proveedor WAN-A tiene que hacer el camino inverso. O sea, si tiene MikroTik o si tiene Cisco o lo que sea, configurará de la otra manera. Una vez que ya está eso levantado, si aquí se fijan, ya tengo los peers listos contra los dos proveedores WAN y contra el IXP. Lo único que me queda
es aquí en la solapa Networks, publicar los prefijos que me fueron asignados por LACNIC en este caso. Simplemente me asignaron un /24, 170.86.20.0, son no direcciones ficticias, son de alguien. Pero bueno, si aparece alguna dirección de ustedes ahí, mil disculpas, busqué así direcciones al azar en internet y las puse. Con esos 3 pasos, definir mi ASN, definir mi peer y definir la red que quiero publicar, ya empieza a funcionar mi sesión BGP contra el exterior. Por supuesto, la otra parte tiene que hacer lo suyo. En nuestro entorno, la otra parte vendrían a hacer eso, que ya damos por supuesto que está hecho. Te hago una consulta. ¿Sí? Del lado de los proveedores, ¿ellos mantienen arriba al mismo tiempo los caminos de reversa, digamos? ¿O vos cuando, por ejemplo, tenés un problema con un proveedor particular, tenés que llamar y decir, che, flaco, levantame los caminos para que vos me mandes el contenido que viene de internet para este? Cuando uno va a levantar una sesión BGP contra un proveedor, es lo que normalmente primero acuerda, vienen unas slides más adelante, que le dice, bueno, esta es mi red, yo quiero que me la publiques y quiero que definamos qué me vas a publicar vos hacia mí. ¿Sí? Hay 3 instancias de publicación, que te manden toda la tabla de rutamiento de internet, que son alrededor de, más de 600.000 rutas. Para eso tenés que tener un router bastante robusto para poderla soportar. Que te mande la ruta por default, ¿sí? Entonces todo lo que vos quieras sacar sale por él, o que te mande una ruta parcial, que es la ruta por default, más todas las redes que tienen ellos directamente conectados, sea redes propias o de sus propios clientes, ¿sí? Entonces eso lo acordás vos en el momento de levantar la sesión. Sí. Hay unos atributos que vos configurás cuando eso... sí, cuando vos configurás la sesión, vos tenés varios atributos, pero básicamente peso, weight y prepend, donde vos le podés decir, después vienen cuáles son los criterios que toma BGP para elegir el camino más eficiente. Entonces, con esos atributos le va a decir al algoritmo que a mí, cuando me quieran alcanzar, me conviene que me alcancen por el IXP, que me conviene por el WAN-A. Con esos valores vos jugás para que lleguen a vos de manera más eficiente. Bueno, ya están entonces, fíjense, atrás estamos viendo la tabla de enrutamiento del cliente, no tiene nada prendido en este momento porque todos los peers están deshabilitados. Yo ahora voy a empezar a habilitar uno a uno y automáticamente ya empieza a prender el router los prefijos vía BGP. Fíjense aquí la clásica leyendita, los que... sí. 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 Son 600.000 rutas, más de 600.000 rutas, tenés que tener equipos bastante buenos. No, yo tengo un CSR 1009 que no es un tope de gama y lo maneja perfectamente, ¿sí? Claro. Claro, sí. Un 1036 es considerablemente más grande que el 1009 que hice referencia y bueno, lo podemos hacer sin problema con un MikroTik, ¿sí? Ayer también publicaban con un equipo más chico de los nuevos, que esto que está presentando MikroTik, que en un entorno de laboratorio le hicieron aprender las 600.000 rutas. O sea, para entornos de prueba lo podemos hacer, para entornos de producción algo más grande. Eso va a depender de tu topología. Si todas las rutas las aprendes a un 5, un 10, a un 20% de procesamiento, y bueno, le podés decir que haga otras cosas también. ¿Sí? Ahí ya ves cómo lo aprovechas al equipo de la mejor manera posible. Bueno, ahí aprendió aproximadamente 25 o 30 rutas. Se puede hacer... ¿sí?
Lo que pasa es que es poco comparable un router simulado con un router físico de verdad. O sea, no podemos decir este es un tanto por ciento de uno de verdad. ¿Sí? Va a depender del tráfico, va a depender del equipo donde estoy haciendo la simulación. ¿Sí? Tiene un i7 esta compu, por ahí si lo hacemos en un i5, un i3 va a converger de una manera mucho más lenta. O sea, hay muchos factores que por ahí no podemos trazar un paralelismo con los equipos de verdad. Para un entorno simulado como este es más que suficiente. Hay una alternativa, una máquina virtual con un script que corre en Python que me permite, también en un entorno simulado, obtener las 600.000 rutas de Internet. Para un entorno simulado funciona bastante bien. Una prueba que hice demoró aproximadamente 20-25 minutos en este equipo de aprender un solo router contra esa máquina virtual. En 25 minutos me aprendió todas las rutas. Para una prueba está más que bueno. Para producción, por supuesto, lo desestimamos por completo. Sí, señor. Bien, sí, señor. Muchas gracias a la intervención de Mario. Es más importante la memoria que tenga el equipo que específicamente el procesador, porque se está ejecutando en un solo core todo este aprendimiento. ¿Sí? Entonces es sumamente importante que tengamos buena memoria más que nada. Bueno, en esta simulación cada uno de estos routers tiene 128 megas. Con todas estas rutas aprendidas, el ejemplo ya está 100% funcional. Pero ahora empecemos a ver un poco el tema filtros, porque ¿qué es lo que nos preocupa? Yo me voy a parar ahora, voy a ir al router del ISP2, WAN 2. Bueno, incluso cuando hagan sus simulaciones, háganlas con buenas prácticas. Si se dan cuenta, yo no le puse password a mi router. Estoy con una versión 6.32 que es vulnerable a lo que ya conocemos, ¿sí? Así que actualicen, vean, lo tengo en un entorno 100% aislado, no corro más peligro, pero por ahí sí nos vamos a conectar a internet. Bueno, ¿qué les quería mostrar? Empecé a publicar. Yo, si bien le puse que publique la red que me asignó LACNIC, acá desde la perspectiva del proveedor B, fíjense que hay muchas otras rutas que son alcanzables al proveedor B a través del cliente 1. Los de atrás no deben estar viendo nada, pero aquí los de adelante pueden validarles que no les estoy mintiendo. Entonces, de esta manera yo corro el serio peligro que clientes que estén conectados en el ISP2 me utilicen como tránsito. Es decir, supongamos, yo aprendí la ruta de Facebook, la aprendió el ISP-A, el ISP-A me la mandó a mí y yo a su vez se la estoy mandando al ISP-B. Entonces, si bien este cliente del ISP-B, lo más lógico sería que el tráfico fluya de esta manera hacia Facebook, porque él también lo está aprendiendo directamente desde Internet. Si el cliente, yo tengo muy buen ancho banda acá, muy buen ancho banda acá, y este ISP dice, mira, la verdad que el ancho banda que tengo acá es bastante pobre, entonces todo ese tráfico en vez de hacerlo salir por Internet, como por ahí sería lo mejor, dado que este GIL no puso filtro, ese tráfico lo empecemos a enrutar de esta manera. ¿Sí? Entonces este ISP empieza a consumir menos ancho banda por su enlace, yo empiezo a consumir más ancho banda por este enlace, o sea que le tengo que pagar más a este, ¿sí? O sea, me está usando de tránsito lo que se dice, entonces estoy llegando a algunos otros recursos por el camino que yo por ahí consideraba que no era más eficiente, pero para el ISP-B empieza a ser más eficiente. Entonces, ante esa situación es que tengo que trabajar con lo que se llama filtros. Hay un filtro sumamente sencillo, que ¿qué es lo que le tengo que decir? Que todo mi tráfico de salida, o mejor dicho, todo lo que yo publique, sean nada más que mis redes o las redes de mis clientes. Nada más que eso. Eso
se hace desde routing, filters, y fíjense, tengo filtros de salida para el IXP, filtros de salida para la WAN-A, otro para la WAN-A, para la WAN-B y para la WAN-B. Empecemos a ver el del IXP. El primer filtro que le estoy diciendo es: públicame el prefijo 170.86.20.0/24, el que me asignó LACNIC, como máximo, la longitud máxima como un /24, acción, acepto. De esta manera estoy aceptando. Le estoy diciendo, este prefijo sí lo puedes publicar. Y después tengo otro más que dice todo lo demás 00/0 con una longitud de 8 a 24. Hay una regla no escrita en BGP que dice que lo mínimo que yo puedo, el prefijo mínimo que puedo anunciar es un /24. Entonces, desde 8 a 24, todos los prefijos ahí en el medio, acción, y lo estoy bloqueando. La acción es discard, ¿sí? Fíjense, esos filtros se llaman IXP out, one out, y one out y one B out. Son exactamente los mismos. Entonces, voy a habilitarlos ahora. Una vez que los habilité, voy a la tabla de enrutamiento del router del ISPB y ya esos anuncios que yo les hacía hacia Facebook, hacia Google o hacia lo que sea, ya no aparecen. Ya no me pueden usar de tránsito, ¿sí? ¿Desde dónde los llamo? Eso no les había mostrado. Cuando armé los peer BGP, acá. Tengo un campo para llamar a los filtros. Entonces, en un lado lo creo, desde Routing Filters lo creo, y desde el peer BGP, en el filtro de salida, en este caso, le pongo que utilice one-out. Entonces, me utilizará esos criterios para publicar lo que yo le estoy diciendo y lo que necesito que se publique, ¿sí? Entonces, de esta forma ya estoy protegido con respecto a la parte de tráfico entrante. Con respecto al tráfico saliente. Pero también me tengo que proteger con respecto al tráfico entrante. Es muy probable, o puede llegar a suceder, en un MUM anterior creo que presentaron lo que se llama, le llamaban el escenario del becario pakistaní, si no me equivoco así era, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Un supuesto junior o becario de un proveedor importante de Pakistán, de repente agarró el router y publicó rutas que no eran de él, ¿sí? Entonces todos los clientes las empezaron a aprender y específicamente estas rutas eran de YouTube, ¿sí? Bueno, empezaron a aprender las rutas y todo el mundo empezó a creer que YouTube se alcanzaba a través de ese ISP y no, nada que ver. Entonces a todo Medio Oriente produjo una caída de YouTube, una caída masiva hace unos 3 años aproximadamente. Bueno, acelero un poco porque un poco con las preguntas me fui demorando el tiempo de la presentación. Ahí está lo que mencionábamos hace unos instantes, las 3 alternativas básicas o las generales que yo puedo recibir desde un ISP o un IXP, la tabla de enrutamiento full con todos esos prefijos, la tabla de enrutamiento parcial donde me entrega las redes directamente conectadas a ese router o de sus clientes y la tabla de enrutamiento por defecto. Entonces, de acuerdo al criterio que yo quiera utilizar, le pediré a mi proveedor mayorista, mándame la default route, mándame la parcial o la full, ¿sí? Para el primer escenario que yo planteaba, ISP
o sea, un cliente con un solo ISP, y bueno, es muy común que le pida la default, porque todo el tráfico lo saco por ahí, no tengo nada por hacer. Cuando ya empiezo a tener algunas alternativas, 2 ISP o un ISP y un IXP, 2 ISP y un IXP como lo hicimos, ya tengo que jugar un poco más para que el tráfico que sea más conveniente alcanzarlo por un lado, lo alcance por ese lado y no por otro. ¿Qué es lo que pasó puntualmente en el caso del escenario del becario pakistaní? BGP tiene un criterio para selección de rutas. No las voy a repasar a todas, simplemente las primeras nada más, pero para que entendamos un poco el concepto. El primer criterio de desempate, o sea, me llegan 2 rutas hacia un mismo destino. En nuestra presentación, no sé si llegaron a ver, tenían servidores de Google alcanzables por la WAN, bueno, A o B, y servidores de Google en el IXP, o sea, un caché de Google en el IXP, que lógicamente como proveedor de Internet me va a convenir alcanzarlo a través de ese camino, no tenerlo que ir a buscar desde Internet. Entonces me llegan las rutas, las mismas rutas a los mismos destinos por 2 caminos distintos. Entonces yo tengo que empezar a jugar un poco para ver cuál voy a elegir. Entonces, ¿cómo elige BGP? El primer criterio para desempatar es cuando es el enrutamiento más específico. Entonces, supongamos que para el caso del escenario del becario pakistaní se haya publicado la red 8.8.0.0/16, esa es la que llegaba normalmente por Internet que me estaba anunciando Google. Este muchachito agarró y puso, no es el caso puntual, pero para que lo vean, puso 8.8.0 o 8.8.8.0/24. Entonces, es más específica que la anterior, por eso ganó esa ruta con respecto a las otras y empezó a enrutar el tráfico por ahí. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la macana que se mandó. Bueno, y el resto de los criterios son esos. Las rutas con mayor valor de weight, mayor valor de peso, eso es lo que vos me consultabas, el valor por defecto es 0, yo con eso empiezo a jugar un poco para ver cuál quiero que aprender de manera más eficiente y cuál quiero que aprendan, también eso con el local preference. ¿Sí? Bueno, ruta con el menor path, bueno, ahí están los 10 criterios, creo que no vale la pena que los lea todos, están para consultarlos, para dejar unos minutos más si alguien quiere hacer alguna pregunta, algunas referencias. En el Moon de Brasil de 2014, Maya hizo una presentación con respecto a GNS3, en el Moon de Indonesia de 2013 otra, y esta del Moon de 2018 es específicamente con respecto a BGP para que el que le interesa pueda avanzar un poquito más. Y ahora, sin quitarles más tiempo, quedo a la espera de si alguien tiene alguna pregunta o si alguien quiere hacerla después en privado, también no hay problema. Sí. Con los servidores de DNS pasa exactamente lo mismo. Si vos no tenés el recaudo de decir, bueno, yo no envío consulta de DNS viniendo desde el exterior, te usan tu servidor para hacer una amplificación de DNS, te hacen ataques, bueno. Sí, entiendo. Creo que lo que hace referencia es que cuando tenés habilitado Load Remote Request y estás permitiendo... Exactamente, permitir bueno, un envío de... No está muy relacionado, eso simplemente en tu firewall, en la WAN, tenés que impedir que te hagan consultas internas. Exacto. Pero sí. viene de la mano de eso, digamos, sí. Es similar a eso, digamos, sí, el proceso. Sí. O sea, usan tus recursos, ya sea para hacer daño o por ahí con fines útiles, pero bueno, a vos te cuesta ancho banda y es doloroso. Una consulta respecto a las capacidades de GNS3. ¿Qué tipo de cosas no se pueden simular? Digamos, ruteo interno sí, ruteo externo sí, túneles, ¿qué cosas no sería conveniente? Lo único que no puedes simular, que creo, y por motivos obvios, es interfaces inalámbricas. Después, todo lo demás lo puedes hacer. Sí, allá, Caspar. He tenido experiencia en BGP, en particular con los NAP de Cabase, que a veces publican redes más chicas que /24. Publican redes muy chiquitas y esas redes justamente son las que no funcionan después. ¿Hay alguna forma de filtrar, de meter un filtro y decirle, quiero ignorar todas las que sean de menos de...? Sí, por supuesto, con los filtros vos podés decir que quiero mínimamente un /24, como que yo acabo de poner de 8 a 24 es lo que acepto. No me ha pasado lo que vos decís en Cabase. /24 es siempre, quizás porque está aplicando el filtro, no sé, pero no.
es, como yo decía, es una norma no escrita. ¿Sí? Normalmente uno como administrador no debe publicar algo menor que un /24, pero con un filtro lo frenamos. Sí, te hago dos consultitas. Una es el tema del becario. No debería haber pasado si se hubiesen tenido los filtros de parte de los proveedores. Sí, señor. Algo que me parece muy raro Sí. que no se haya dado. Sí. Y respecto al prepend, si eso hay que acordarlo con el proveedor o con el otro peer, o directamente yo puedo mandarlo con ese atributo. Sí, vos lo mandas directamente con ese atributo y la primera consulta, tal cual como vos decís, aplica el mismo concepto de que esta famosa vulnerabilidad de MikroTik que no debería haber pasado si todos tuviésemos firewall en la WAN, todos parcheamos nuestros sistemas operativos, pero bueno, tenemos no sé, miles de routers infectados todavía al día de hoy y hay muchos administradores de red. Como es sencillo configurar BGP, ASN, Network y Peers, creemos que ya con eso terminamos y bueno, hay todo un tema atrás que hay que seguir prestando atención. Gracias. Gracias a vos. Pues